Muy buenas amigos, hoy vamos a repasar la situación de China frente a la epidemia para ver hasta qué punto se puede hablar de una vuelta a la normalidad. Eso es, hoy vamos a ver cómo están las cosas en Wuhan, también os hablaremos de otras zonas que han entrado en cuarentena, entre ellas una que hace frontera con Rusia, desde la cual están llegando unos cuantos casos de contagio, y también reflexionaremos un poco sobre los cambios duraderos o permanentes que podría traer el coronavirus a la política, la sociedad y la cultura china. Ya sabéis que Wuhan ha sido oficialmente liberada y ha habido grandes celebraciones por ello. Sí, organizaron espectáculos de luces, de pirotecnia, y ha sido un momento muy importante no solo para la gente de Wuhan, que ya se lo merecían, sino también para toda China en su conjunto. ¿Pero eso quiere decir que Wuhan ha vuelto a la normalidad? Pues no, y de hecho la gente de esta ciudad sigue estando sujeta a restricciones bastante más estrictas que las de otras zonas en cuarentena del mundo. En Wuhan todavía hay vecindarios en los que no se puede salir libremente a la calle y en los que hace falta permisos para llevar a cabo todo tipo de actividades normales. En muchos casos la gente tiene que hacerse test para poder volver a trabajar, y si dan positivo no se pueden quedar en casa, tienen que ser aislados en centros especiales. Que sí, que en Wuhan hay fábricas que empezaron a trabajar hace ya un tiempo, pero para muchos trabajadores la cosa no es tan simple. Y la gente de Wuhan que tiene que ir a otras ciudades o a otras provincias a trabajar tampoco lo tiene nada fácil. Algunas zonas de China están exigiendo a los wuhaneses que se hagan un test antes de abandonar su ciudad y otro al llegar a su destino. Por lo que hemos leído, suele haber un plazo de 7 días entre el primer test y el segundo test. Y muchos positivos asintomáticos que se están contabilizando en estos momentos corresponden precisamente a este tipo de casos. Y también los hemos tenido dentro de esta misma provincia de la cual Wuhan es capital. Yo diría que la liberación de Wuhan ha sido sobre todo una liberación en el ámbito económico, en el sentido de que la mayoría de la gente va a poder volver a trabajar. Pero creo que tanto en Wuhan como en todo Hubei todavía estamos bastante lejos de volver a la normalidad en cuanto a vida social o actividades culturales. Muchos servicios de ocio siguen cerrados y ni siquiera se puede ir a los restaurantes, que son prácticamente el núcleo de la vida social en China. Por supuesto, la gran mayoría va con mascarilla y se nota que ha calado la idea del distanciamiento social. Por ejemplo, cuando vamos a la calle, bueno, Lele no sale tanto porque todavía sigue un poco malita, se nota que la gente ya no es tan cercana en el trato, aunque los chinos nunca han sido mucho de tocarse o besarse. En algunos aspectos quizás no se ha notado tanto el cambio porque hace ya años que China es un país en el que muchas transacciones se hacen a través del móvil. Entonces la gente ni siquiera entraba en contacto para, por ejemplo, dar o recibir dinero en un establecimiento. Pero aunque en China no nos gusta tanto darnos la mano o abrazarnos, había muchas ocasiones en las que solíamos estar muy juntos. Claro, en China los autobuses, el metro y también las atracciones turísticas en los días festivos pueden estar a reventar, entonces mucha gente está acostumbrada a pasar un rato apretujada. Y eso se puede notar en la forma de entender y vivir el espacio personal, ¿no? Por ejemplo, a mí al principio me llamaba mucho la atención el modo en que algunos chinos se me acercaban para hablar. Y esto es algo que claramente ha cambiado desde el comienzo de la epidemia. Yo diría que la distancia entre las personas ha aumentado entre medio metro y 1 metro. Y en algunas zonas de China ya vamos camino del tercer mes así, por lo que es posible que algunos aspectos de la interacción social sufran cambios permanentes. Todo depende de cuánto tardemos en tener una vacuna, pero si las cosas siguen así unos cuantos meses más, habrá cuestiones en las que no volvamos a ser como antes. Pensad, por ejemplo, en muchos países hispanohablantes en los que somos más dados a tocarnos, abrazarnos, besarnos, etc. Yo creo que si el distanciamiento social se mantiene durante mucho tiempo, es posible que algunas de estas costumbres cambien. Por otra parte, en China hay nuevas zonas que han entrado en cuarentena. Una está en la provincia de Henan, que está pegada a Hubei, y la otra está en la provincia de Heilongjiang, en la frontera con Rusia. En ambos casos estamos hablando de condados o a lo que nosotros nos referíamos como comarcas, que son unidades territoriales administrativas bastante pequeñas dentro de China. El condado de Jia, el de Henan, incluye varias localidades y tiene unos 640.000 habitantes. Es más o menos como el condado en el que vivimos nosotros y lo pusieron en cuarentena solo con 3 casos asintomáticos que además correspondían a médicos. Para que veáis lo fácil que puede ser aplicar las medidas de contención en este país. En este condado, en principio, la gente no puede salir de casa y no sabemos cuánto tiempo van a estar así. Si os acordáis, en nuestro condado
lado tuvimos que pasar 14 días sin ningún nuevo caso confirmado ni sospechoso para que se considerase una zona de bajo riesgo. Entonces, claro, por un lado, esto nos hace sentir tranquilos porque sabemos que se pueden poner en marcha protocolos muy contundentes para frenar la expansión del virus, pero por otro lado nos hace tener miedo de que nos pongan en cuarentena otra vez. Y a lo mejor algunos pensaréis, ¿y no podría ocurrir que quizás los líderes de algunas zonas oculten estos casos para evitar que su ciudad o su pueblo vuelva a entrar en cuarentena? Pues yo dudo mucho que ocurra porque las repercusiones que podría haber para ellos son bastante graves. En China ya han perdido su cargo unos cuantos políticos y funcionarios de nivel municipal y provincial, y yo creo que a partir de ahora se van a andar con mucho cuidado porque ocultar casos se podría pagar incluso con la cárcel. Además, desde el comienzo de la epidemia, los científicos han tenido más protagonismo que los líderes políticos, y esto también podría cambiar la forma de entender la política en China. Claro, después de que se criticase tanto la gestión del gobierno de Wuhan, los que tomaron las riendas del asunto fueron sobre todo los expertos. Expertos como Zhong Nanshan, Li Lanchun o Zhang Wenhong, que han estado compareciendo continuamente ante los medios. Y seguramente la mayoría de los chinos están familiarizados con estos tres nombres, o al menos les suenan de algo, pero es posible que no sepan cómo se llama el ministro de Sanidad, por así decirlo. Y si el gobierno chino ya era bastante tecnocrático de por sí, es posible que esta crisis acentúe todavía más esa faceta. Es decir, es posible que en adelante en China se valore todavía más la preparación y especialización de los altos funcionarios y cargos políticos. Porque la conclusión que van a sacar muchos es que en un mundo con cada vez más dosis de incertidumbre es necesario tener líderes con muchos conocimientos y experiencia en su área. Y es muy posible que esto refuerce la faceta meritocrática del sistema político chino, que como sabéis hunde sus raíces en la antigua burocracia del imperio. Esto no quiere decir que todo vaya a ser armonía dentro del sistema político chino, ni mucho menos, porque seguramente la demanda de más meritocracia y de más transparencia en sus procedimientos chocará con los intereses de quienes consiguieron sus cargos sin contar con demasiados méritos. En China los enchufes, el tráfico de influencias y la corrupción siguen siendo un problema muy grande. Y aunque no creo que en estos momentos la mayoría busque cambios profundos en el sistema político, sí podría ocurrir que cada vez más gente esté preocupada porque quienes estén arriba lo merezcan realmente. En cuanto a la segunda zona en cuarentena, no había tenido nunca casos confirmados hasta la llegada de chinos procedentes de Rusia. En total ya son 300 casos, de los que la mitad son asintomáticos. Lo curioso de estos casos es que como ahora los vuelos entre países están muy limitados, muchas de estas personas han venido desde el oeste o desde el centro de Rusia recorriendo grandes distancias por tierra. Es posible que algunos hayan usado el transiberiano como nosotros después de casarnos, no lo sé. Y en el momento de cruzar a China lo han hecho sobre todo por carretera y se les han aplicado muchos controles. Además estamos hablando de la Siberia de China, entre comillas, donde la densidad de población es mucho más baja. Ese condado creo que tiene unos 70.000 habitantes, mientras que lo habitual en nuestra zona es que tengan 500.000 o más. Han enviado cientos de médicos de otras zonas, no les van a faltar recursos y no creo que vaya a ser un nuevo Wuhan. Los dos condados que hemos mencionado hoy son las zonas con medidas de cuarentena más conocidas además de Wuhan, pero puede haber otras localidades en una situación de control similar. Sí, por lo visto también han llegado unas cuantas personas contagiadas a Manchouli, una importante ciudad fronteriza china por sus conexiones con Rusia y Mongolia. Así que es posible que aumenten los controles en las aduanas y que se limite todavía más la circulación de personas, aunque eso no quiere decir que no se permita la circulación de productos. Ya sabéis que en este mundo las mercancías suelen cruzar de unos países a otros con bastante más facilidad que las personas. Y las mismas restricciones se están viendo en el sur, en las fronteras con Vietnam, Laos y Myanmar. Antes era relativamente fácil para los chinos visitar estos países, pero me parece que en estos momentos la cosa no pinta muy bien. Entonces, este aislamiento de China por la pandemia, que también estamos viendo en otros muchos países afectados, marca una ruptura con el espíritu de apertura que se venía desarrollando desde los años 80. Y ya veremos qué efectos tiene esto sobre el país, porque aunque muchos imaginan a China como un país hermético, la verdad es que depende muchísimo de sus relaciones con el mundo y también de sus relaciones con sus vecinos, por supuesto. Así pues, aunque la situación
situación es mejor que la de hace unos meses, todavía siguen en marcha algunas medidas de contención y en las zonas más afectadas, como la nuestra, podríamos retroceder fácilmente a un escenario de cuarentena si se vuelven a detectar nuevos casos, aunque sean sin síntomas. Yo creo que con un poco de suerte pasaremos el verano sin demasiados sobresaltos, pero ya nos han avisado que en otoño o invierno podría darse una nueva ola y es posible que para entonces todavía no haya una vacuna. Así que Lele y yo ya nos hemos hecho a la idea de que las mascarillas van a seguir formando parte del paisaje social de China por lo menos hasta el final de 2020. Oye, a lo mejor esto también tiene efectos permanentes y nos quedamos todos con las orejas así un poco tiradas para adelante de tanto usar las mascarillas, aunque bueno, mientras sea solo eso tampoco está tan mal. Y otra cosa que probablemente permanecerá en los próximos meses y ya veremos hasta cuándo se mantiene es el uso de los códigos de salud. Ya sabéis que estos códigos en China se generan a través de un cuestionario sobre tus movimientos para saber si has estado en zonas expuestas al virus. En algunos lugares, aunque aquí en el pueblo de Lele no, pueden ser necesarios incluso para entrar a establecimientos y también te los pueden pedir para desplazarte de una ciudad o de una provincia a otra. De todos modos, tampoco penséis que esto es el gran hermano que lo controla todo, porque en esos cuestionarios siempre se puede mentir. Hombre, si se descubre que estabas contagiado y que mentiste en el formulario, es posible que te veas en problemas bastante serios. Pero por ejemplo, nosotros en el pueblo de Lele, que está en la provincia más afectada de China, hasta ahora no hemos usado esos códigos en ningún momento. Es decir, en nuestro día a día no nos afecta para nada, aunque sí lo haría si quisiésemos regresar a la provincia en la que trabajamos habitualmente. Pero el otro día nos llamaron y nos dijeron que si teníamos el código verde podíamos volver y ponernos a hacer vida normal sin más. Al mismo tiempo, el miedo a las cuarentenas también puede cambiar los hábitos de consumo de los chinos. Eso es, sobre los cambios económicos que estamos viendo os hablaremos más adelante en otro vídeo, aunque es posible que algunos chinos se estén preparando ante la posibilidad de que las cosas no vayan tan bien este año. Es posible que en otras provincias no estén tan preocupados y todo vaya mejor, pero aquí en Hubei está costando un poco que la economía vuelva al 100%. Y creo que podría ser interesante entender este nuevo panorama para hacernos una idea de lo que puede ocurrir en otros países afectados por el virus, pero bueno, de eso nos ocuparemos en otra ocasión. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!